hablarnos. Creo yo que Dios quiere, quiere hablarnos al corazón. No sé cuánto están listos en esta mañana. ¿Estamos listos, sí o no? Amén. Así que quiero pedirte, como cada domingo, presta atención. Dios quiere hablarnos al corazón. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana preciosa. Gracias por este tiempo precioso que vamos a tener delante de tu presencia. Mira lo que vamos a compartir, tu palabra. Te ruego que puedas hablar al corazón de todos los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén, oh Dios. Entonces, el tema que quiero compartirte en esta mañana es algo que nos abarca, como siempre te digo cada domingo, nos abarca a todos. Sé que de una manera u otra nos hemos visto en esta realidad. Por eso quiero que me prestes atención, porque estoy seguro que Dios puede hablarnos en esta mañana. Sé que nos hemos visto en este punto de la vida, donde a veces queremos dar pasos, tomar decisiones, movernos bajo las circunstancias, pero la realidad es que muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo hacer y pensamos que las consecuencias de lo que vivimos es la realidad por la que estamos atravesando. Así que quiero llevarte el título del mensaje en esta mañana y le he puesto por título el siguiente: el lugar correcto no siempre es el esperado. Amén. El lugar correcto no siempre es el esperado. Y sé que muchas veces estamos en algún lugar o en un lugar determinado y creemos que es el lugar correcto. Muchos decimos: Dios nos trajo, Dios nos puso, Dios me habló, Dios me dijo, y creemos que es el lugar correcto. Pero a veces nos damos cuenta que lo que enfrentamos o lo que vivimos no es lo que esperamos que íbamos a vivir. Así que muchas veces el lugar correcto no es el lugar que siempre esperamos. Y le he puesto por subtítulo: cuando la esperanza se vuelve rutina. Y sé que muchas veces la esperanza es algo que mantenemos vivo con un propósito determinado, pero las circunstancias hacen que, lejos de ser algo vivo, se vuelva algo rutinario. Así que quiero llevarte allí al Evangelio de Juan, capítulo 5, y quiero que podamos leer los versos del 1 al 9, ¿ok? Vamos a estar hablando sobre este pasaje. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende al instante, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Esta es una de las historias más desafiantes que podemos ver, una de las más desafiantes que podemos ver en la palabra. Y lo que más me asombra, lo acabamos de leer, como hay momentos en la vida donde muchas veces miramos a Dios cara a cara, pero nuestras respuestas ante las interrogantes del Señor son completamente diferentes. Sé que más adelante voy a hablarte de esto, pero existe una realidad. Existe en nuestra vida, hay un momento donde existe un tipo de dolor que muchas veces no hace ruido. Y no me refiero al dolor de una pérdida reciente, tampoco al golpe inesperado, ni a eso que ocurre cuando sientes que alguien hace algo determinado en contra de tu persona. Sé que hay momentos donde tenemos dolores, enfrentamos realidades, enfrentamos verdades, pero no me refiero a estos dolores aunque duelen realmente. Me refiero a uno que muchas veces es silencioso, ¿ok? También es incómodo y a veces es un poco más prolongado. Y es el dolor que nosotros sentimos cuando creemos que estamos cerca de alcanzar algo, cuando creemos que hemos llegado a la meta de algo,
Cuando nos hemos propuesto emprender algo y creemos, tenemos la fe, tenemos la esperanza de que lo vamos a lograr. Cuando nos sentimos cerca de materializar lo que nos hemos propuesto, pero tristemente no alcanzamos mirar cambios alguno. Y decimos, ahora sí estoy cerca, ahora sí lo logro, ahora sí lo gano. Y por mucho que nos esforzamos, nos damos cuenta que nada sucede en ese momento. Y me refiero a esos momentos de estar cerca de la solución, pero con mucha lucha constante. Y a veces decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede a mí? Si ya estoy a un paso de la victoria, ¿por qué tanto problema? No sé quién le ha pasado. Entre más cerca estamos, es cuando a veces más lejos nos sentimos. Las luchas se hacen más fuertes, los vientos soplan más fuerte en nuestra contra y sentimos que se hace difícil alcanzar esa solución. También te hablo de estar cerca de una gran oportunidad. Quizás un trabajo, quizás, no sé, cuántas cosas puede pasar por nuestra mente. Decimos, esta es la gran oportunidad, pero solo nos arropa la misma rutina. Comenzamos a dar vuelta en el mismo lugar y pensamos que estamos cerca, pero nos damos cuenta que todo gira alrededor nuestro y nada sucede. Y también me refiero a esos momentos de estar cerca de algo que debe funcionar. Y cuando te digo de algo que debe funcionar, quizás puede ser la iglesia, que digamos, oye, quizás hemos puesto esto, hayamos hecho esto, hayamos luchado con esto, pero miramos que las cosas se sienten todavía en el principio. Quizás en el trabajo, oye, llevo tanto tiempo en este lugar, ya fuera para que yo tenga un aumento, para que yo aprendiera algo, para que me hubiesen dado promoción, pero nos sentimos estancados. Quizás en el matrimonio, quizás diga, he orado muchísimo, hemos conversado muchísimo, nos hemos propuesto muchas cosas, pero los conflictos aún permanecen y sentimos que estamos estancados. También me refiero al hogar, a los hijos, al negocio. ¿Cuántas veces hemos hablado con los hijos? Hemos hablado quizás del hogar para tratar de tener un hogar mejor, hijos diferentes. No hemos puesto empeño a un negocio determinado para que pueda prosperar. Quizás a la vida como tal, decir, mi vida entera me he propuesto que mi vida sea diferente. Pero sentimos como que algo al final no funciona. Las cosas siguen en el mismo lugar, nada prospera y nos sentimos estancados. Y lo más confuso de esto es que te miras justo ahí, en ese momento, en el mismo lugar donde muchos a tu alrededor dicen que sí pasa algo. Escuchas a veces a muchos decir, quizás te sientas en Orange y digas, y escuchas a muchos decir, Orange ha sido la bendición de Dios para mi vida. Pero quizás visto en Orange tú sientas como que nada ha sucedido con tu vida. Y escuchas a muchos decir que aquí en Orange algo sí sucede. Y esas personas logran sus metas, logran sus sueños, pero te das cuenta que todavía nada sucede contigo y pasa el tiempo, llevas años y dices, pero ¿qué sucede que ellos sí y yo no? Pero cuando miramos los versos 2 y 3 de este capítulo que acabamos de leer, la palabra no habla de un lugar parecido. La palabra no habla de un lugar donde muchos lograban lo que querían. Muchos alcanzaban sus sueños, alcanzaban sus metas. Muchos alcanzaban lo que tanto anhelaban en su corazón. Donde muchos literalmente lograban conquistar lo que por mucho tiempo llevaban en su mente. Era un lugar llamado Betesda, el cual la palabra claramente nos dice era un lugar lleno de movimientos, lleno de historia y de muchas expectativas. Porque muchos iban a ese lugar, ¿a qué? A alcanzar su milagro. Era un lugar que tenía, dice la palabra, 5 pórticos, o sea, tenía 5 entradas. Por diferentes lugares entraban diferentes personas y todos o la mayoría iban casi siempre con un mismo propósito. Y cuando leemos el verso 2 y 3 dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía la multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea, era un lugar bien concurrido. Este lugar no era un lugar vacío, ya que muchos coincidían estar en ese momento en ese lugar. Pero sí era un lugar también de mucha necesidad. Aunque era muy concurrido y me imagino la multitud que podía haber en ese lugar, tristemente a pesar de ser tan lleno era un lugar también de mucha necesidad, donde imperaba algo que muchas veces nosotros no queremos atesorar y era la espera. Porque cada X tiempo supuestamente descendía un ángel, movía las aguas, pero solamente uno tenía derecho a alcanzar lo que llevaban tiempo esperando.
Yo me imagino la corrección, me imagino la empujazón de la gente por tratar de llegar. Entonces la gente tenía que abrazar lo que llamamos la espera. Algo que muchas veces nos cuesta poner o implementar en nuestras vidas. El aprender a esperar es algo que nos desespera. Porque claramente estamos viviendo tiempo donde todo tiene que suceder como un chasquido de dedos. Ahora, ya una vez que alguien era sanado, tenía que esperar a que al otro movimiento volviera a ocurrir para entonces ver si tenían una segunda oportunidad. Ahora, era un lugar de mucha espera, pero no había garantía para tu espera. El hecho de que tú esperaras, no te movieras de ahí, te quedaras estático por mucho tiempo, no daba la garantía de que en la próxima oportunidad tú pudieras ser el ganador. Ahora, dicho esto, puede surgir la pregunta en nuestras vidas: ¿qué es lo que traía tanta esperanza a los que allí se daban cita? ¿Qué traía tanta esperanza? ¿Qué causaba en ellos eso? La segunda pregunta: ¿qué es lo que más trae esperanza donde tú te miras ahora mismo? Sea en tu trabajo, en tu ciudad, sea en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Realmente para ellos, ¿qué les traía esperanza estar en ese lugar? Y a ti, ¿qué despierta esperanza de estar en el lugar donde te encuentras en esta mañana? La pregunta puede ser sencilla. En aquel lugar la esperanza dependía de algo extremo. Y la palabra nos dice claramente de un estanque de agua donde cada X tiempo ocurría un movimiento de las aguas. Ahora bien, esto despierta en nosotros una verdad absoluta. Y es que cuando tu vida depende de un sistema, depende de algo establecido, tarde o temprano tienes que lidiar con tus límites. Los que estaban allí dependían del estanque y dependían del movimiento de las aguas. Pero había algo a ellos que le limitaba a todos poder llegar al unísono. Quizás las multitudes, quizás las condiciones, el tipo de enfermedad, quizás la propia fuerza. Pero cuando algo depende de un sistema, te das cuenta que tienes que lidiar con tus límites. Lo inaudito de todo no es de todo esto es que en aquel lugar había muchas personas mirando al mismo tiempo el estanque todos los días. Pero no todos recibían el mismo resultado. No todos salían de aquel lugar con el mismo resultado. De igual modo, tal vez donde te encuentras hoy, en esta mañana, quizás en esta iglesia, quizás en tu trabajo, quizás en esta ciudad, en este estado, sientas y mires que muchos a tu alrededor alcanzan lo que sueñan, alcanzan lo que anhelan, alcanzan lo que se planean, y sin embargo sientas que contigo las cosas van diferentes. No sé a cuánto les ha sucedido, pero a mí me ha sucedido muchísimas veces. A veces miro a mi alrededor y veo gente que han llegado último que yo a hacer cosas que yo no he podido hacer. Veo gente con menos capacidades lograr lo que yo con más no he podido. Y a veces nos sentimos así en esta condición. Nos vemos en un lugar determinado y cuando sacamos nuestra mirada afuera, nos damos cuenta que muchos a nuestro alrededor sí han logrado lo que se han propuesto. En cambio a nosotros como que sentimos que andamos o un poco más lento o quizás las cosas no nos funcionan de la misma manera. Y puede entonces resurgirnos la misma pregunta: ¿por qué algunos avanzan y otros no? ¿Por qué miro que algunos se desarrollan y yo me miro todavía estático en el mismo lugar? Y es una pregunta con la que muchas veces tenemos que lidiar. Pero esa sensación pasamos muchos de los que estamos aquí, la mayoría de nosotros. Hay momentos donde sacamos la mirada un poco más afuera, sacamos la mirada de estas cuatro paredes, sacamos la mirada de nuestra realidad y creemos que nada sucede con nuestras vidas. Sentimos que Dios a nosotros no nos bendice, sentimos que mi vida siempre es la misma, sentimos que ahora que estoy yendo a la iglesia es cuando menos resultados yo miro, es cuando más batalla enfrento, es cuando más presión yo tengo que someterme, y creemos que nada sucede y ha sucedido con nosotros. Y esto te lo digo por mi propia experiencia. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas y me dicen: todo está bien, Dios te ha bendecido, yo miro esto, miro aquello, y a veces
Yo mismo me pregunto a mí mismo cómo ellos pueden mirar tantas cosas que yo no puedo mirar en absoluto. Y la realidad es que a veces nos sentimos como que nada sucede con nosotros. Nos ahogamos en la necesidad, nos ahogamos en nuestro estilo de vida y creemos que Dios no nos ha bendecido. Pero te traigo una noticia en esta mañana. No eres el único. Así también le pasaba a este hombre paralítico en aquel lugar llamado Betesda. Mientras todos corrían por llegar al lugar donde las aguas se movían, él sentía la sensación de que su condición a él le sería imposible. Y él luchaba y luchaba y luchaba por llegar, pero su condición se lo imposibilitaba. Y muchas veces nosotros nos laceramos, humanamente hablando, porque creemos que a veces no logramos las cosas por nuestras condiciones. Y nos creemos los más pecadores, nos creemos los menos agraciados, en otras palabras, los más desgraciados, que nos creemos que Dios ya no nos ama, nos creemos que porque fallamos Dios ya nos destituyó y comenzamos a lacerarnos para tratar de ver cómo yo conecto para que Dios me pueda bendecir. Y a veces mi condición espiritual o mi condición mental hace que muchas veces me mire en el lugar donde estoy, me sienta en el lugar donde estoy. Y nos pensamos a preguntar, ¿qué hice mal? ¿A quién herí? ¿A quién le fallé? ¿A quién no he estado de cerca? Tal vez porque hice esto, tal vez porque dije aquello, tal vez porque hice lo otro. Y aunque sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias, olvidamos que Dios nos ama y nos perdona. Tenemos que enfrentar realidades, pero muchas veces nos quedamos estáticos echándole la culpa a algo que luego se nos regresa a nuestras vidas de ver a Dios hacer muchas cosas con nosotros. Exactamente esto es lo que hace este relato del paralítico un poco incómodo y a la vez también tan real. Ver a alguien llevar mucho tiempo en un lugar donde supuestamente ocurrían milagros, sucedían cosas sorprendentes, pero su vida después de 38 años tristemente continuaba igual. Y se hace difícil, porque a veces nos preguntamos. Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchas gentes que no diezman, no dan para Dios. Son de los que creen que el diezmo no es bíblico en el Nuevo Testamento y por ahí se van ellos y son bendecidos económicamente, los ves prosperar económicamente. Y no les gusta dar para la iglesia, no les gusta esto, no les gusta. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que esa gente puedan ser bendecidos? ¿Cómo es posible que esa gente? Y a veces queremos caer en este punto de comparación. Y vamos a mirar muchas veces a la gente a nuestro alrededor, alcanzando sus sueños, logrando sus metas, viendo milagros suceder y después de tanto tiempo sentir que nada ha sucedido con nosotros. Pero cuando nos encontremos en esta realidad, quiero llevarte al primer punto en esta mañana, y es que muchas veces no va a depender del lugar que sucedan algunas cosas con nuestras vidas, sino va a depender de nuestra expectativa. Amén. No va a depender del lugar muchas veces. Sí, hay lugares que son áridos, que son difíciles, hay lugares que son complicados, pero la realidad es que muchas veces no depende del lugar, depende de la expectativa. Cuando Abraham se separa de Lot, Abraham coge o agarra el peor lugar, se va a vivir a las montañas. Y allí en aquel lugar Dios lo bendijo. Y era el lugar menos propenso para sembrar, para cultivar, para vivir, era el más incómodo, pero la bendición de Dios le llegó hasta ese lugar. Entonces muchas veces no va a depender del lugar, sino va a depender de nuestras expectativas. Así que quiero decirte, amada iglesia, en esta mañana, nuestras expectativas nunca van a ser las mismas si no se encuentra el Señor. Amén. Sé que a veces queremos lograr cosas, tenemos sueños, anhelos, pero si no está Dios, la expectativa nunca será igual. Nunca se va a saborear de la misma manera. El hombre estaba en el estanque, rodeado de movimientos, de esperanza, de tradición, de sanidad, pero su realidad no cambiaba, seguía siendo el mismo. Ahora, esto a mí me revela algo profundo, y es que estar en el lugar correcto no garantiza el resultado si la expectativa está puesta en el lugar equivocado. Y a veces llegamos al Señor, llegamos a la iglesia, llegamos al evangelio y decimos, Dios no me bendice en la iglesia donde estoy esto, en la iglesia donde estoy lo otro. Y muchas veces no miramos a Dios hacer cosas porque creemos que estamos en el lugar correcto.
Y a veces no estamos en el lugar correcto, sino que estamos con las expectativas incorrectas. Entonces, eso no me garantiza que el resultado sea bueno, porque mi visión, mi fe, mi expectativa no están puestos en el lugar correcto. Muchas veces buscamos soluciones en procesos, en tiempos, en fórmulas. Si miramos el internet, en 15 días te hago millonario, en 20 días tú conquistas el sueño americano, y pensamos que la vida siempre va a ser de esta manera, cuando lo que realmente necesitamos es más, no más intento, sino una nueva perspectiva en nuestra vida. Así que presta atención a lo siguiente. Quiero decirte dos cosas. Número uno, no todo lo que se ve trae cambio, ¿ok? Hay cosas que le pueden funcionar a otros, pero tal vez a nosotros no nos va a funcionar. Así que todo lo que yo vea no me va a traer un cambio. Y lo segundo, no todo lo que parece realmente una esperanza, al final lo es. Porque hay gente que toman decisiones y dicen, por aquí es el camino, creemos que le está yendo bien, queremos imitarlo, pero al final nos damos cuenta que tomamos las decisiones equivocadas. La Biblia lo muestra claramente cuando describe ese lugar donde se encontraba este hombre. En el verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua en aquel momento. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y lo que para muchos era esperanza, tal vez para este hombre no le funcionaba de la misma manera. Ahora, cuando leemos esto, podemos sacar dos verdades aquí en este punto. La primera verdad es que el ángel descendía, pero esto no ocurría todo el tiempo. Muchos dicen que ocurría una vez al año. Y la otra verdad es que no todos conseguían llegar al mismo tiempo. Y cuando nos miramos y nos identificamos con esta verdad, nos damos cuenta que vivimos en un mundo que nos dice que todo depende de las oportunidades. Y decimos, ay, si yo hubiese tenido esa oportunidad. Y descuidamos este punto en nuestra vida. Y cuando todo se basa en oportunidad, entonces tiramos a un lado la gracia. Y creemos que lo que tenemos de parte de Dios ha sido por la oportunidad que tenemos y no por la misericordia de Dios en mi vida. La realidad es que lo que hace entender entonces que algunos quedan fuera del propósito de Dios. Pero cuando vamos a Jesús, entendemos que no se trata de las oportunidades, sino del amor y de la misericordia de Dios para nosotros, donde ninguno de nosotros somos excluidos. Con Dios no es solamente oportunidades, ningunos estamos excluidos. En Dios todos somos bienvenidos, todos somos recibidos a lo que llamamos nosotros la gracia del Señor. Y a veces pensamos que ser bendecido en Dios es cuestión de suerte, o es cuestión quizás de esto que hemos venido mencionando. Tuve la oportunidad y la aproveché. Sí, la vida está llena de oportunidades. Hay oportunidades que hay que tomar, pero cuando venimos al Señor no se trata de oportunidades, se trata del amor y la misericordia del Señor. Vamos a ver a un drogadicto convertirse en el más ungido, y a veces el más ungido, si se descuida, convertirse en lo peor. Porque no se trata de cuánta suerte, oportunidades yo tuve, se trata de cuánto literalmente yo decido amar a Dios y abrazar la misericordia de Dios para mi vida. ¿Están conmigo, sí o no? Exactamente, esto es lo que sucede, esto es lo que pasa. Esto es lo que está al punto de verse manifiesto en este hombre cuando entonces llega Jesús a aquel lugar. No se trata de oportunidad, y aquí lo vamos a apreciar. Este hombre tuvo en 38 años cuántas oportunidades para llegar. Este hombre cuántas oportunidades tuvo para poder ser sano. Este hombre cuántos eventos presenció mirando a otro alcanzar lo que para él era difícil. Pero en cuestiones de nada nos vamos a dar cuenta cuando llega Jesús cómo la vida cambia por completo. Si leemos el verso 7, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora lo que más me llama la atención es la respuesta de este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El lenguaje de este hombre revela algo profundo, y es que su fe estaba condicionada con su realidad.
Y muchas veces nos ha sucedido lo mismo a nosotros. Nuestra fe se condiciona con mi realidad. Y cuando miro que no logro tal cosa, que no logro esto, que no hago aquello, yo mismo muchas veces me he visto y se me hace todo imposible porque mi fe se condiciona en lo que yo estoy mirando. Pero olvidamos que la fe es lo que no se puede ver. Entonces la fe de este hombre estaba condicionada a su realidad. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Necesito llegar antes que otro llegue. Cuando frente a él estaba la fuente de sanidad, el verdadero estante, el ángel de Jehová estaba frente a él. Pero en su mente la realidad estaba puesta en el estanque. Muchas veces a nosotros no nos suceden algunas cosas porque en muchos de los casos nos centramos en el lugar, en la realidad que estamos viviendo y no en el encuentro que podamos tener con Dios en ese momento. Un encuentro con Dios es más poderoso que cualquier oportunidad que podamos tener en este mundo. Muchas veces no se trata de fe, sino en quien nosotros decidimos poner nuestra fe. ¿Están conmigo, sí o no? Este hombre quizás no sabía quién era Jesús. Quizás no había conocido a Jesús. Pero la mayoría de nosotros, o los que estamos aquí, sí hemos conocido al Señor. La fe de este hombre estaba en llegar al estante cuando delante de él estaba el resultado, la respuesta de más de 38 años. Muchas veces a nosotros, conociendo al Señor, nos pasa lo mismo. Y creemos que mi fe está en mi trabajo, mi fe está en mis títulos, mi fe está en mi palabra, mi fe está en lo que yo sé, mi fe está en lo que yo puedo crear, olvidando que mi fe tiene que estar en el Señor Jesús. Entonces, no se trata a veces de tener fe, porque la mayoría de nosotros tenemos fe, creemos en fe. O sea, lo que hacemos lo hacemos teniendo fe. Pero muchas veces se trata de quién o en quién nosotros decidimos poner nuestra fe. Dicho esto, te lleva al punto 2. El cambio ocurre en un encuentro, no en un proceso. El cambio ocurre en un encuentro. Este hombre por 38 años vivió un proceso en su vida. Y en su proceso nada ocurrió. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta qué sucede después de que este hombre tiene un encuentro con el Señor. Nada puede ser mejor en nuestras vidas si tú y yo no experimentamos un encuentro con Dios. Podemos venir a un templo, podemos pertenecer a una iglesia, podemos leer Biblia, podemos hablar bonito, tener oraciones de horas, pero si no tenemos un encuentro con Dios, literalmente las cosas son completamente diferentes. Y podemos aprendernos lo que nos aprendamos, pero un encuentro con Dios cambiará por completo el rumbo de nuestras vidas. Ante la respuesta, Jesús no le ofrece una explicación teológica, porque sé que a veces alguien nos dice algo determinado y queremos darle la respuesta más teológica que existe, ni tampoco discute con él, ni le dice yo soy el Hijo de Dios que vengo a sanarte, déjame hacer las cosas. No discute con él, ni espera que el agua se mueva tampoco. Simplemente Jesús hace lo que está acostumbrado a hacer. Se acerca a este hombre. Jesús va a donde está su necesidad. Ahora bien, cuando Jesús está, quiero que escuche bien, entonces los milagros comienzan a ocurrir y las cosas comienzan a tomar su lugar. No sé en cuánto de nosotros está el Señor, pero si el Señor está en nuestras vidas, el Señor está en nuestra iglesia, el Señor está en nuestros corazones, el Señor está en nuestra familia, en nuestro hogar, los milagros tienen que ocurrir. No es que no van a haber procesos, pero cuando Jesús llega, los milagros tienen que suceder. Un encuentro con Jesús puede activar en segundos lo que quizás por muchos años ha sido detenido en nuestras vidas. No porque cambie el lugar, sino porque cambia la expectativa. Lo que yo viva en un momento determinado, quizás el lugar se preste para que todo sea desierto en mi vida. Pero cuando decido enfocarme en el Señor, entiendo claramente que las cosas van a comenzar a cambiar por sí solas. Así que dicho esto, te regalo dos cosas más. En primer lugar, lo que pueda parecer tardío puede ocurrir de inmediato cuando Jesús llega a nuestras vidas. Y lo que parece imposible puede convertirse en algo real. Y no sé lo que estás esperando, lo que estás anhelando, no sé por lo que estás orando, pero quiero decirte en esta mañana
que lo que puede parecer imposible para ti, para Dios puede convertirse en real simple y llanamente en cuestiones de segundos. Quizás lleve tiempo orando por algo, pero quiero decirte, cuando Jesús aparece, el milagro ocurre en milésimas de segundos. Porque cuando Jesús está, todo cambia por completo. Así que quiero que podamos reflexionar en lo siguiente. ¿Qué puede estar enfrentando usted ahora mismo? O tal vez hace ya un buen tiempo que te ha parecido tardío o lo has mirado como algo imposible. ¿Por qué estás orando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás enfrentando? Quizás en estos días o hace mucho tiempo y ves que nada sucede o piensas que nada va a ocurrir ya quizás. Y aunque de vez en cuando tenga la fe que algo va a suceder, hay momentos donde dices quizás el Señor nada va a hacer. ¿Qué es lo que te tiene ahí pensando de esa manera? Cuando miramos los versos 8 y 9, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El día de reposo, y por eso Jesús se metió más en problemas. El día de reposo para los judíos era algo sagrado. Pero Jesús venía a instaurar el evangelio que no dependía de normas y hace cosas el día de reposo que nadie hacía normalmente en aquel lugar. Donde Jesús rompe ciertos protocolos y al mismo tiempo nos deja saber algo, que no hay momento, no hay día en los que Dios no esté interesado en hacer algo por nosotros. No importa lo que podamos tener delante, ni importa cuál sea la circunstancia, ni lo que nos puede estar frenando a nosotros, no hay nada que pueda detener el poder de Dios sobre nuestras vidas. 38 años de dolor y de sufrimiento, 38 años de espera, de desesperación, 38 años de frustración y al mismo tiempo de desavenencias cambiaron en un instante, en solo unos cortos minutos. Por eso quiero decirte en esta mañana, solo basta con un encuentro con Jesús y después de ese encuentro con una palabra del Señor para que todo cambie a tu alrededor. Jesús le dio una palabra. Primeramente se acercó a él, se encuentra con él y luego le dice, toma tu lecho y anda. Y quizás en algún momento Dios nos ha dado una palabra. No sé a quién Dios le ha dado una palabra, pero quiero decirte, cuando Jesús te dé una palabra, es más que suficiente. A veces necesitamos el gran ruido o el gran predicador o aquellos que tiran multitudes al suelo. Todo eso está perfecto, pero más poder que todo eso lo tiene la palabra del Señor. Y cuando Dios a nosotros nos dé una palabra y cuando Dios a nosotros nos dé algo que pongamos en el corazón, quiero decirte que después del encuentro esa palabra cobra vida. Porque Dios no es hombre para que mienta y mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta. Este hombre no solo fue libertado de su enfermedad, sino que Jesús lo libertó también del estanque. Porque a veces podemos decir, ay, este hombre fue libertado de su enfermedad. Pero lo que más mantenía atado a este hombre no era su enfermedad. Lo que más lo mantenía atado a él era su perspectiva. El estanque era lo que más lo tenía atado a él. Porque una vez teniendo a Jesús delante de él, en vez de decir, Señor, yo quiero ser sano, Señor, no encuentro quien me lleve al estanque. Jesús no solo lo libertó de su enfermedad, Jesús lo sanó también del estanque. Muchas veces nos va a costar entenderlo, pero Jesús no solo está para ayudarnos en el proceso. Porque a veces miramos a Jesús como, no sé, como el enfermero de una sala de emergencia. Estoy en emergencia y dale, socórreme, ayúdame que tengo que salir de aquí. Pero Jesús no solo está para ayudarnos en el proceso, sino que Jesús también tiene el poder para cambiar por completo cualquier de nuestros procesos. Y a veces nada más queremos a Jesús para que me ayude. Señor, ayúdame a pasar el proceso. Pero muy pocas veces oramos, Señor, cambia el proceso. Señor, sácame del proceso. Señor, quítame de este proceso. Sí, muchos han predicado que el proceso es necesario, lo entiendo. Sé que muchos han dicho el proceso, sí, porque el proceso nos va a formar. Pero a veces nada más queremos que Jesús nos ayude a caminar el proceso. Y no nos decimos, Señor, sácanos de este proceso. Ayúdanos a salir de esta circunstancia. Y a veces queremos quedarnos estancados ahí.
Pero quiero decirte en esta mañana, el Señor no solo está para ayudarte en tu proceso, Él está también para sacarte de tu proceso. Y no importa cuál sea tu proceso, Él tiene poder para cambiar tu proceso. Y eso tenemos que entenderlo. Nada más pedimos, Señor, ayúdame sácame. Dios tiene poder para hacerlo, no como una orden que Él tiene que correr y obedecer lo que le decimos. Pero sí decir, Señor, ayúdame, pero sácame si es tu voluntad. Porque sabemos que con la prueba Dios nos da la salida. Pero a veces amamos estar en la prueba y quedarnos en la prueba y quedarnos aquí. Una de las cosas que me llama la atención, y no me voy a ir del mensaje, es cuando Jetro pidió por un libertador. El padre de Moisés llegó el momento donde dijo, Señor, ya no podemos más. Sácanos de Egipto. Manda un libertador. 400 años Israel preso en Egipto. Y el milagro vino a suceder el día que la oración cambió. Y eso a veces no lo entendemos nosotros. Ay, hay que orar por los gobernantes. Sí, hay que orar por ellos. Pero Señor, si puedes cambiarlo, cámbialo. Porque cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Cuando la perspectiva cambia, las cosas son diferentes. Pero preferimos ahí, ten misericordia. Y me atrevo a decir esto con toda autoridad. Nunca he visto a Jesús pedir misericordia por Satanás. Jamás. Y a veces estamos ahí. Señor, ayúdame en el proceso. Pero si es tu voluntad, sácame de este proceso. Pedro se comenzó a hundir y le dijo, Señor, sácame que perezco. Jesús extendió su mano y lo sacó. Pero queremos seguir ahí en el proceso, y en el proceso, y en el proceso. Señor, ayúdame, sí, yo te voy a ayudar. Pero a veces tenemos que cambiar la perspectiva. Estamos atados a lo que por años nos han dicho. Y sé que con esto tal vez me meta en problemas. Pero nos hemos acostumbrado a lo que por años nos han dicho. Pero Jesús no solamente está para ayudarte en el proceso. Tiene el poder para sacarte de tu proceso. Lo creas o no lo creas, es el Hijo de Dios y es el Todopoderoso. Aleluya. Entonces concluyo en esta mañana. Este pasaje confronta una idea muy actual en nosotros. Y es que no todo lo que se retrasa es por falta de esfuerzo. Porque sé que hay veces que vemos a la gente no lograr sus metas. Y es que eres un vago, no trabaja, o no está haciendo las cosas bien, o no le gusta sacrificarse. Hay cosas que se retrasan en nuestra vida no por esfuerzo. Porque sé que la mayoría le hemos puesto pasión a lo que hacemos. Le hemos puesto intención, le hemos puesto overtime, le hemos puesto doble sacrificio. Hay personas esforzándose en lugares que no producen cambio. Y eso desgasta literalmente más que la falta de acción. Porque a veces pensamos que todo se trata de acción, pero a veces hemos puesto demasiada acción. Y el no ver el resultado desgasta más que quedarnos tranquilos y no hacer nada. El hombre del estanque no era perezoso, era un hombre constante y ansiosamente esperaba algún día recibir su milagro. Pero había una realidad, él no podía llegar hasta ese lugar. Por mucho que se arrastrara, no podía llegar hasta ese lugar. Pero eso no quiere decir que él no hacía nada para que ocurriera. Sí podía. Lo que su condición lo limitaba y alguien le tomaba su ventaja. Y tal vez eres de los que estás esforzado en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio y sientas que nada sucede. No porque Dios no quiera hacer nada o porque muchos piensen que tú no has hecho nada. Hay cosas a veces que se nos salen de control, que no podemos gestionarlas por nosotros solos. Hay cosas que quizás queremos poner en su lugar. Yo soy de los que me encanta poner cosas en su lugar y hay cosas que me doy cuenta que no puedo. Por mucho que quiera, no puedo. Pero eso no quiere decir que eres un perezoso, que eres nada, porque sé que también como este hombre eres de lo que ansiosamente estás esperando ver a Dios hacer algo en tu vida. Y sé que muchas veces hemos dicho, en cualquier momento el ángel se mete y mueve las aguas. Pero quiero decirte en esta mañana, no esperes a que el ángel mueva las aguas. Hoy Jesús está frente a ti. Y más que eso, hoy Jesús habita en tu vida y en tu corazón. Y si espera porque el ángel descienda, te pueden tomar 38 años. Pero si abrazas a Dios en esta mañana, lo que lleva tiempo esperando puede cambiar en cuestiones de segundo.
Porque no se trata del ángel ni se trata del estanque, se trata de la presencia de Dios. Y sé que muchos predicadores quizás me apedreen por esto, pero que no se trata del ángel. Porque cuando mi vida depende de que un ángel descienda, entonces saco a Cristo de mi corazón. Pero cuando creo que es para lo que Dios va a hacer, no importa el ángel, ni importa el estanque, el que tiene más poder habita en mi corazón. Entonces mi perspectiva no está ahí, mi perspectiva está en el Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿cuáles están siendo ahora mismo tus expectativas? ¿Cuál es la expectativa tuya? Para esta iglesia, para tu familia, para tu futuro, para tu vida, para tu hogar, para tus planes, para tus sueños, para tus metas. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Dónde está tu fe? ¿Arraigada en qué? Otra pregunta. ¿Tienes fe pero eres de los que dudas que Dios pueda hacer algo hoy ya, ahora mismo en tu vida? ¿En quién tenemos nuestras expectativas? Dios no nos trajo en esta mañana para dejarnos, mejor dicho, Dios nos trajo para dejarnos algo bien claro. Y es que nunca Dios ha dejado de ser Dios. Jamás. No hay nada en la Biblia, no hay científico, no hay político que pueda probar que Dios dejó de ser Dios en algún momento. No hay nada. Y demás está decirlo, pero Dios nos trajo para recordarnos, yo sigo siendo Dios. Y también nos ha traído para recordarnos a nosotros que a pesar de tus circunstancias y a pesar de lo que puedas estar enfrentando ahora mismo en esta mañana, todos nosotros estamos escondidos en sus manos. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Ahora, solo dos cosas necesitamos abrazar. En primer lugar, Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. En primer lugar, Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Vuelvo y te repito, no es el estanque, es el Señor. No es el ángel, es el Señor. No es como yo llego, sino de lo que Dios puede hacer. Es bueno cambiar nuestra mentalidad. Lo segundo es tener bien claro en quién está puesta nuestra dependencia. ¿De quién dependo yo? ¿Quién suple? ¿Quién me bendice? Y termino con esto. Jesús no solo quiere mejorar tu entorno. Jesús también quiere mostrarte que la vida no depende de Él, sino que la vida depende de un encuentro con su presencia y que la vida depende de su palabra, no de nuestro entorno. ¿Cuál puede ser tu entorno en esta mañana? Solo tú lo sabes. Que puedas estar viviendo, solo tú lo sabes. Pero Dios nos trajo para decirnos, 1, anhela un encuentro conmigo. 2, abraza mi palabra. Porque la realidad es que en el Antiguo Testamento dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Pero en el Nuevo Testamento nos dice, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Entonces queremos nosotros salir a buscar al Señor cuando ya el Señor salió a buscarnos a nosotros. En el Apocalipsis dice, yo toco la puerta y el que escucha abre. Entonces yo entraré y cenaré con él. No sé si Dios ha tocado la puerta de tu corazón en esta mañana, pero el Señor está tocando la puerta de tu corazón. El Señor te está diciendo, no importa que lo que estés viviendo quiera marcar tu entorno, no depende de tu entorno, depende de mi palabra, depende de tu relación conmigo, depende del encuentro que puedas tener conmigo. Y estoy seguro que después que tú dejes, como hemos venido hablando todos estos domingos atrás, que Jesús tome el primer lugar en tu vida. Cuando aprendamos a soltar y confiar en el Señor, cuando busquemos tener ese encuentro con Cristo, cuando busquemos a confiar en su palabra, algo va a suceder. ¿Lo crees sí o no? Algo va a suceder. ¿Lo crees sí o no? Si lo crees, ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Algo tiene que suceder.